que hasta hace 2 o 3 años todos recordamos las declaraciones del presidente Evo Morales en el sentido de que el consumo de estos productos podría acarrear homosexualidad o afectaciones a la salud, calvicie y otra serie ahí de mitos, que pues ahora es muy revelador 2 o 3 años después ver que en Bolivia se siembran más de 1 millón de hectáreas con soya genéticamente modificada. Las primeras siembras de cultivos transgénicos o genéticamente modificados se empezaron a realizar en 1996. Desde esa fecha comenzaron a formar parte de la cadena alimenticia mundial. Sin embargo, a pesar de que desde hace casi 2 décadas se siembran y se consumen, existen varios mitos y realidades en torno a ellos. Hoy en Clorofila te presentamos los 5 mitos más comunes de los transgénicos. Es un mito, es falso. La realidad es que, como ya mencionábamos, son 59 los países en los cuales se consumen este tipo de alimentos o insumos derivados de los mismos, incluyendo países de la Comunidad Europea, incluyendo países asiáticos. Hablamos de países como Francia, Alemania, Inglaterra, España. De hecho, en varios países de la misma Comunidad Europea se siembran estos cultivos. Por ejemplo, España destinó más de 115.000 hectáreas a la siembra de maíz genéticamente modificado el año pasado. Y esto pues en realidad no son más que datos o cifras que nos ayudan a confirmar pues que este es un mito más. En el caso de los Estados Unidos, el año pasado destinaron casi 70 millones de hectáreas a la siembra de estos cultivos. En Brasil y otros países que son igualmente megadiversos como México, pues bueno, Brasil suma más de 36 millones de hectáreas. Colombia, Costa Rica, Honduras, países que incluso comparten condiciones agroecológicas muy semejantes a las de México y que también pueden considerarse centro de origen de algunos cultivos como el maíz, igualmente ya los están sembrando. Pues no, la verdad es que no, es un no categórico, es un no tajante. ¿En qué nos basamos para decir eso? Hace un momento igualmente mencionábamos que es muy probablemente el alimento más evaluado, más inspeccionado, más vigilado en la historia de la humanidad. Porque antes de llegar al mercado, todos los alimentos derivados de cultivos genéticamente modificados tienen que pasar por esta etapa de evaluación, protocolos científicos que corresponden a principios internacionalmente aceptados para poder determinar la inocuidad de un alimento de este tipo y que no tienen que cumplir muchos de los alimentos que consideramos convencionales y que sin embargo los comemos todos los días. A diferencia de ellos, todos los productos que encontramos en el mercado, en el caso de nuestro país son 120 los autorizados ya por la COFEPRIS, en cultivos tan variados y tan importantes como maíz, como arroz, como canola, como soya, como algodón. La Secretaría de Salud de nuestro país y agencias internacionales como la FAO, como la Organización Mundial de la Salud, se han pronunciado claramente respecto a que estos productos son inocuos, respecto a que estos productos, una vez que han cumplido con esta evaluación que mencionábamos al principio, pues en realidad no pueden considerarse diferentes desde un punto de vista sustancial. Nos referimos a la toxicidad, a la alergenicidad, nos referimos precisamente al valor nutrimental. Tenemos 17 años de consumirlos en México, alrededor del mundo, cultivos tan variados y tan importantes en el caso de nuestro país como el maíz. De ahí que en realidad pues tenemos aunado a las pruebas científicas, aunado a la evidencia científica de organismos y agencias sanitarias, pues tenemos también los 17 años de consumo, que lo consumimos en muy variados productos y en procesos industriales y lo come nuestro ganado, y de ahí que en realidad pues podemos aseverar que en realidad al día de hoy no existe evidencia científica alguna de daño a la salud por el consumo de organismos genéticamente modificados. No, por el contrario, efectivamente ese es uno de los mitos más difundidos, que hay afectaciones, que hay impactos negativos para el ambiente por su siembra, cuando en realidad lo que está documentado después de estos 17 años de siembras alrededor del mundo es precisamente todo lo contrario. Por eso nosotros vemos y podemos afirmar y probar que se trata de un mito. Los organismos genéticamente modificados tienen un impacto positivo porque en principio podemos mencionar que permiten un uso más enfocado de los productos que protegen los cultivos. Como sabemos, una de las bondades o características de estos, trátese de algodón, trátese de maíz o de soya, es la reducción en las aplicaciones necesarias, ya sea de los productos que protegen los cultivos, permitiendo así evidentemente pues un uso más racional o más enfocado de los mismos, lo cual trae un impacto positivo en términos ambientales. Además, la biotecnología agrícola es compatible, es apta, es propicia para utilizarla
técnicas de labranza o prácticas culturales que son igualmente sustentables. Gracias a esta tecnología y gracias a las características de las que gozan estas semillas, lo que importa destacar es que también hay cifras documentadas de que ha permitido reducir la liberación de CO2 al ambiente, que como sabemos es una de las principales causas del efecto invernadero, del calentamiento global, que es uno de los problemas que hoy estamos enfrentando. También existen estimaciones muy interesantes en el sentido de que de no haberse utilizado esta tecnología durante estos 17 años, la cantidad de hectáreas de tierra suficientes para poder obtener la cantidad de alimentos producidos durante estos 17 años hubiera sido de al menos 100 millones de hectáreas más de las utilizadas. No, al contrario, la verdad es que como hoy sabemos en nuestro país, pues la siembra de híbridos que ya están mejorados, solo que con diferentes técnicas o técnicas diferentes a las que pudieran utilizar los cultivos genéticamente modificados. Tenemos aproximadamente 50 años de sembrarlos en México. La verdad es que la riqueza y la variedad genética de nuestro maíz no se ha visto afectada, no ha decrecido, por el contrario, se ha encontrado que muchas de estas variedades pues se han visto fortalecidas por la siembra de estos híbridos o de estas especies mejoradas que están presentando nuevas características que son deseables para los productores, además de que la conservación in situ nos permite también respaldar todo ese acervo genético del cual nos sentimos orgullosos los mexicanos, tratándose del maíz y de muchas otras especies. Esta tecnología, a diferencia de lo que se nos plantea como una disyuntiva que tenemos como país en el sentido de optar por la biotecnología agrícola o optar por la agricultura convencional o optar por la agricultura orgánica, en realidad es eso, es un falso debate. ¿Por qué? Porque está demostrado que en realidad la coexistencia o la convivencia entre distintas formas de producción es posible. La siembra de estos cultivos ya se lleva a cabo en países de gran diversidad biológica, en países megadiversos como Brasil, como Colombia, Sudáfrica, India, Filipinas. Se llevan a cabo conforme a medidas de bioseguridad establecidas y muchas de ellas incluso también homologadas o acordadas o que corresponden a parámetros internacionales de protección. Recordemos que tenemos un protocolo de bioseguridad, un instrumento internacional que establece una serie de directrices que se tienen que seguir al interior de los países para poder llevar a cabo la siembra de estos cultivos. Obedecen a una evaluación del riesgo previa antes de cualquier liberación. Así es que en realidad, pues bueno, ese es uno de los mitos que encontramos, ¿no? Esto fue Clorofila, soy Marta Mejía, adiós.